Durante más de un siglo, Colombia se rigió por un marco legal y administrativo que, bueno, definió su estructura de poder de una manera muy particular. Hoy vamos a meternos de lleno en ese esqueleto, el llamado sistema clásico de Fuentes, que estuvo vigente desde 1886 hasta la gran sacudida de 1991. Vamos a descubrir juntos cómo se construyó este sistema pieza por pieza. A ver, para entender la Colombia de hoy es que es clave responder a esta pregunta. Y la respuesta está en un sistema legal muy jerárquico, muy estructurado, que se diseñó para durar. Y vaya si lo hizo, 105 años. Un sistema que por encima de todo le daba el trono a la ley. En esencia, este era el corazón del asunto. Imagínense una pirámide, ¿vale? En la punta de todo, la Constitución. Justo por debajo, la ley, la que hacía el Congreso. Y en la base, la administración, cuya única misión, al menos al principio, era aplicar esa ley al pie de la letra. Sin más, todo era rigidez, formalidad y un poder muy centralizado en el Estado. Pero ojo, este sistema no se quedó quieto. A lo largo de un siglo fue evolucionando en 3 grandes etapas que vamos a recorrer ahora mismo. Empezaremos con su nacimiento, con su fundación en 1886. Luego veremos cómo se fue haciendo más complejo a partir de 1910 y finalmente cómo el poder ejecutivo acabó consolidándose como la fuerza dominante justo antes del gran cambio de 1991. Pues todo arranca aquí, con la Constitución de 1886. Este documento es el que pone los cimientos de un Estado liberal clásico, con un modelo de poder muy definido, que iba a marcar el rumbo del país durante décadas. Fíjense bien en esta cita, porque es que lo resume todo a la perfección. Es el espíritu de la época. La administración no creaba, no interpretaba, simplemente obedecía. Obedecía lo que el poder legislativo le decía. Era, por así decirlo, un engranaje más en una máquina enorme, pero desde luego no era el motor. Estos eran los pilares. Primero, una separación de poderes súper estricta, donde el legislativo mandaba. Segundo, el egocentrismo. Una palabra que suena un poco rara, pero que significa algo muy sencillo. La ley era el centro del universo. Si algo no estaba en la ley, era como si no existiera. Y tercero, una jerarquía que no se podía tocar. Nada por encima de la ley, salvo la Constitución. Un sistema de orden y formalidad, vamos, total. Vale, ahora pasemos a ver cómo se empieza a construir sobre esa base. A partir de 1910, el país empieza a cambiar. La economía se moderniza, la sociedad se vuelve más compleja y el Estado necesita herramientas un poquito más sofisticadas que simplemente ejecutar leyes. Así que el sistema, aunque seguía siendo rígido, tuvo que empezar a espabilar. Aunque duró poquito, la reforma constitucional de 1910 fue un catalizador, un punto de inflexión. Abrió la puerta a una idea que para la época era revolucionaria, que el Estado no debía ser solo un policía que mantiene el orden, sino que tenía que ser un actor proactivo. Se asumió que debía intervenir en la economía y gestionar los recursos del país. Y ese cambio de mentalidad, la verdad, lo cambió todo. Y aquí vemos los cambios en acción. El Ejecutivo empieza a sacar reglamentos para poder gestionar un país que se complica por momentos. Se organiza la hacienda pública, pero lo más importante, y ojo con esto, es que por primera vez el Poder Judicial consigue una herramienta superpoderosa, la capacidad de decirle al Congreso, oye, esta ley que has hecho va contra la Constitución, así que no vale. Esto es el nacimiento de un contrapeso real al Poder Legislativo y una señal clarísima de que la Administración ya no era una simple ejecutura. Así que el punto clave es este contraste. Se pasa de un papel pasivo a uno totalmente activo. La administración pública deja de ser un mero tramitador de papeles para convertirse en un gestor, en un manager de los asuntos del Estado. Es un cambio que puede parecer sutil, pero que tuvo unas consecuencias enormes para el equilibrio de poder. Y con esto llegamos a la última etapa del sistema clásico. Si la fase anterior fue una expansión del papel del Estado, esta fue la consolidación definitiva del poder en manos de una de sus ramas, el poder ejecutivo, con el presidente de la República a la cabeza. El año clave es 1968. ¿Y por qué esta reforma? Bueno, el país buscaba acelerar su desarrollo, modernizarse, y para lograrlo, el gobierno de Lleras Restrepo pensó que era indispensable centralizar la planificación y las decisiones. Así que se rediseñó el equilibrio de poderes, para darle al presidente unas herramientas que hasta entonces eran impensables. Y esta imagen lo ilustra a la perfección. El presidente ya no solo ejecutaba leyes, es que ahora también podía crearlas. Consiguió la facultad de emitir decretos ley, que son normas con el mismo peso que una ley del Congreso, para regular áreas clave. La planificación económica pasó a dirigirse desde la presidencia y su poder para crear reglamentos se disparó. En la práctica, el Ejecutivo se convirtió en una especie de segundo poder legislativo. Con esta cita, el círculo se cierra. Aquella idea original de 1886 de una administración totalmente subordinada, pues queda oficialmente enterrada.
Para 1968 ya era evidente y aceptado que la administración no solo ejecuta, sino que dirige, planifica y en cierto modo legisla. Es el fin de una era conceptual sin duda. Entonces, ¿qué nos dejó este larguísimo siglo de derecho administrativo clásico? Pues nos dejó un legado de estabilidad, eso es cierto, basado en reglas muy claras y formales, pero también una estructura de poder muy vertical que con el tiempo empezaría a mostrar sus costuras. Aquí tenemos un resumen perfecto, una chuleta de todo el sistema, una jerarquía súper estricta, una obsesión por la forma, donde el cómo se hacían las cosas era casi más importante que el qué se hacía. La idea de un Estado unificado, como un bloque, y sobre todo la historia de una transformación, la del poder ejecutivo, que fue comiéndole terreno al resto durante 100 años sin parar. El gran aporte de este sistema fue, sin duda, dar estabilidad jurídica en un país que a menudo era muy convulso. Pero claro, esa misma estabilidad venía de su rigidez. Era un sistema pensado de arriba hacia abajo, que con el tiempo tendría cada vez más problemas para responder a las necesidades de una sociedad mucho más compleja y plural. Y esto nos deja con la pregunta del millón, un sistema que funcionó, que evolucionó y que se mantuvo en pie más de un siglo porque tuvo que ser reemplazado por completo. ¿Qué fuerzas sociales, políticas, jurídicas llevaron a la necesidad de crear un pacto totalmente nuevo en 1991? Pues esa es la historia que vamos a seguir explorando.